en las plataformas. Bueno, buenas tardes. Para el seminario, para el área de estadística de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, es un honor contar con la participación en calidad de conferencista de Carolina Luque Zavala. Carolina Luque Zavala es magíster en estadística aplicada de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, Colombia. Anteriormente había sacado su especialidad en estadística en la Universidad Nacional de Colombia, también en Bogotá. Es magíster en docencia de las matemáticas y licenciada en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Cuenta con más de 10 años de experiencia en educación superior. Actualmente está vinculada como docente e investigadora a la Facultad de Ingeniería en la Escuela de Ciencias Básicas de la Universidad de AN, en Bogotá, Colombia también. Ha participado como ponente en eventos académicos y ha publicado artículos en revistas indexadas sobre temas de educación matemática, aplicación de metodologías, estadísticas en diferentes contextos. Y en este sentido ha venido publicando una serie de artículos con el profesor Juan Camilo Sosa. El que va a presentar hoy fue publicado el año pasado en el Journal of Applied Statistics también. Recientemente publicó otro artículo también con el profesor Juan Camilo Sosa y con Juan Valero en la revista Comunicaciones Estadísticas, que sobre la misma temática que va a exponer el día de hoy, pero considerando otras aristas del tema también, otras variables también. La charla se titula, bueno, un modelo de votación espacial bayesiano para caracterizar el comportamiento electoral legislativo del Senado de Colombia entre los años 2010 y 2014. Bueno, agradeciendo nuevamente a Carolina, entonces le damos la palabra para su exposición. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero que todo, pues agradecerle al profesor Rafael por invitarme al seminario y poder abrir estos espacios para hacer pues divulgación científica. Y para mí también es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes un trabajo que hemos venido realizando con el profesor Juan Camilo Sosa de la Universidad Nacional y pues que nos ha dado unos resultados muy bonitos que el día de hoy pues quiero compartir con ustedes. Bueno, mi charla se titula, como decía el profe Rafael hace un rato, un modelo de votación espacial bayesiano para caracterizar el comportamiento electoral legislativo del Senado de Colombia 2010-2014. En mi presentación voy a hacer una breve introducción a los modelos de votación espacial. Voy a presentar algunos antecedentes. En el marco teórico voy a hacer énfasis en la formulación del modelo, la identificación del mismo, la estimación y la inferencia, y posteriormente voy a presentar algunos resultados de la simulación y de la aplicación que hicimos en este caso. Finalmente, les mostraré algunas de las conclusiones a las que llegamos y algunas líneas de investigación que están abiertas. Bueno, un modelo de votación espacial es una representación que permite visualizar el mundo político en un contexto específico como el de una legislatura. Para que esta representación cobre sentido es necesario que varios aspectos teóricos converjan, como los fundamentos matemáticos y estadísticos del modelo, los fundamentos computacionales, la comprensión del sistema político en el que se incrusta la legislatura, la teoría que explica cómo los electores toman decisiones y los elementos que dan cuenta de los sistemas de creencias de los votantes. En la literatura hay diferentes modelos de votación espacial, pero en particular el trabajo que aquí les presento pues se soporta en el estimador de punto ideal bayesiano. Los resultados de este trabajo ya se encuentran publicados en el Journal of Applied Statistics, como les comentaba hace un rato el profesor Rafael, y bueno, digamos que parte de esos resultados son los que les voy a mostrar el día de hoy. Bueno, ¿de dónde surge como toda esta iniciativa? Hicimos una revisión sistemática muy exhaustiva acerca de los estudios parlamentarios de comportamiento electoral
en Colombia y encontramos pocas investigaciones que han aplicado algún modelo de votación espacial para analizar conducta electoral parlamentaria, por lo menos en el contexto de Colombia. Además de eso, vimos que aquellos que aplicaban metodologías cuantitativas se centraban en patrones y determinantes de conducta legislativa a nivel de agregado, partido, coalición, comité, pero dejaban de lado el estudio a nivel de legislador. Y ya hay estudios en ciencia política que reportan que nuestra política es personalizada, por lo cual esta línea pues resultaba de interés. Además de ello, nos dimos cuenta que son frecuentes los análisis descriptivos y vimos una oportunidad para hacer estimaciones e inferencias sobre la conducta electoral legislativa en parlamentos desequilibrados como el de Colombia, refiriéndonos a parlamentos desequilibrados como aquellos que que son multipartidistas y cuyas facciones que lo integran no tienen un número equivalente de curules. En este sentido, surgieron 3 preguntas. ¿Cuáles son esos fenómenos legislativos y aspectos metodológicos que nos permitían direccionar la investigación cuantitativa del comportamiento de votación legislativo? ¿Bajo qué condiciones resultaban invariantes esos resultados que se obtenían al aplicar el estimador unidimensional de punto ideal bayesiano estándar? ¿Y cuáles eran esos rasgos latentes, patrones partidistas y de coalición que subyacen a esas decisiones legislativas de los diputados? En esta vía se propuso caracterizar el comportamiento de voto de los legisladores del Senado de Colombia mediante la implementación del estimador de punto ideal bayesiano estándar unidimensional. Bueno, en principio se hace una revisión exhaustiva y sistemática de la literatura en el contexto norteamericano. Esta revisión nos permite definir 8 líneas de investigación. Dimensión del espacio político, identificación de legisladores pivote, votaciones restringidas a la naturaleza de la agenda, cambio y evolución en las preferencias de los actores políticos, evolución de grupos o líderes políticos, abstenciones estratégicas y extremos votando juntos. Esta taxonomía que proponemos nos permitió direccionar la búsqueda de antecedentes en el contexto de América Latina. Y para el momento en el que se realiza el estudio, identificamos 3 escenarios donde se había aplicado alguna versión del estimador de punto ideal bayesiano: Argentina, Uruguay y Brasil. Recientemente encontramos una aplicación en Paraguay y a la fecha del estudio no teníamos aplicaciones en el contexto de Colombia. Por lo tanto, este estudio se postuló como el primero en aplicar esta metodología a las votaciones plenarias del Senado de la República. Los resultados que obtuvimos hacen aportes en 2 de las líneas propuestas: dimensión del espacio político e identificación de legisladores pivote, entendiendo la dimensión del espacio político como el número de rasgos latentes que son necesarios para modelar el comportamiento electoral de los diputados y la naturaleza de esas dimensiones que se recuperan. La identificación de legisladores pivote, pues un poco más inclinada hacia la individualización del comportamiento electoral, y la identificación de aquellos parlamentarios que son determinantes para comprender un poco lo que sucede al interior del Parlamento. Esta revisión en este momento ya la tenemos sometida a una revista y se encuentra disponible en Archive. Y acá, pues bueno, ya hicimos un poquitico, digamos que avanzamos un poquito más y aplicamos la metodología a la Cámara de Representantes del mismo periodo, 2010-2014. Bueno, en términos de la formulación del modelo, el insumo del estimador son los datos de votación nominal. Estos se generan cuando cada legislador toma una posición a favor o en contra de una moción que se le propone. En este sentido, tenemos una variable aleatoria que toma el valor de 1 cuando el legislador vote a favor de la moción J y 0 en cualquier otro caso. Las alternativas de votación que se le presentan a cada legislador, las representamos en un espacio euclidiano de dimensional denominado espacio político, mediante C sub J y Z sub J. Y además de ello, asumimos que cada legislador tiene una preferencia política que está representada por un factor latente beta sub I, que pertenece a ese espacio político y que denominamos punto ideal. A partir de este punto ideal, cada legislador toma decisiones de acuerdo con funciones de utilidad cuadráticas aleatorias. Estas funciones están definidas sobre el espacio de referencia y dependen de las alternativas de votación
y están centradas en el punto ideal del legislador. De esta manera, por ejemplo, esta función de utilidad se puede interpretar como la ventaja que percibe el votante al elegir la nueva alternativa y esta como la ventaja que percibe el diputado al quedarse con el status quo. De esta manera, cada diputado va a elegir aquella alternativa que le resulte más cercana, de acuerdo a la métrica que se defina en el espacio de referencia. En este sentido, las diferencias de utilidad espacial, las diferencias sistemáticas de utilidad espacial que surgen de la diferencia entre la posición del votante y las alternativas de votación, son el objeto de estudio en estos modelos y la base para operacionalizar el comportamiento electoral parlamentario, digamos que en estos escenarios. Los choques aleatorios Z sub I sub J y upsilon sub I sub J son aquellos que me permiten vincular estas diferencias sistemáticas de utilidad espacial con la probabilidad de voto positivo, y estos errores se asumen independientes tanto de legisladores como de mociones. Estos errores siguen una distribución conjunta con media cero y varianza sigma sub J al cuadrado. Bueno, en este sentido, digamos que el legislador va a votar de manera positiva a una moción cuando la ventaja o la utilidad que perciba frente a la nueva alternativa sea mayor que la que percibe frente al status quo. Esta diferencia implica que la probabilidad de voto positivo, dados las alternativas de votación, la varianza de los errores y el punto ideal del legislador, se puede expresar en función de un predictor lineal. Esto conlleva un modelo lineal generalizado, donde G es una función de enlace apropiada, y los parámetros del modelo, mu sub j, que se conoce como el parámetro de aprobación, pues me permiten de alguna manera identificar la probabilidad de voto positivo a una moción particular. El parámetro de aprobación me permite determinar la probabilidad basada en la probabilidad de referencia para una moción específica. Alfa sub j, el parámetro de discriminación, me permite identificar el efecto que tiene el punto ideal del legislador sobre la probabilidad de voto positivo para una moción específica, y epsilon sub I sub j es el error aleatorio, producto de la incertidumbre de los procesos de votación, una variable aleatoria que puede seguir una distribución normal estándar o una distribución logística estándar. En este sentido, y dependiendo pues de la distribución que se le asocie, la función G, una función de enlace, me puede conducir a un modelo logic o a un modelo propio. De esta manera tenemos que la variable y sub I sub j, condicionada a los parámetros del modelo, se distribuye y es independiente e idénticamente distribuida a Bernoulli, con una probabilidad de voto positivo impulsada por un predictor lineal. Las distribuciones previas de los parámetros del modelo son normales y se eligen de esta manera porque esta elección pues conduce a un análisis semiconjugado y a una mayor eficiencia computacional. Las letras minúsculas representan el vector de medias, las letras mayúsculas la matriz de varianzas y covarianzas, y acá en este gráfico acíclico dirigido mostramos como la estructura de ese estimador unidimensional de punto ideal bayesiano, donde resaltamos el mecanismo generador de los datos, las distribuciones previas de los parámetros y los hiperparámetros del modelo. Bueno, sin restricciones, los parámetros del modelo no son identificables porque ante cualquier transformación de escala, rotación, traslación, reflexión, esas diferencias sistemáticas de utilidad entre la posición del votante y las alternativas de votación se mantienen constantes. Entonces, se hace indistinguible la probabilidad de voto positivo para cualquier patrón de votación. Si bien esa identificabilidad no es necesaria para la estimación de los parámetros, sí es necesaria para soportar las inferencias posteriores. Entonces, en la literatura hay diferentes alternativas para identificar los parámetros. Entre ellas está fijar la posición de D+1 legisladores e imponer restricciones sobre la media y la varianza de los puntos ideales. Estas son las alternativas por las cuales nosotros optamos y bajo las cuales hicimos pues la identificación de los parámetros del modelo. En términos de la estimación e inferencia, esta se basa en el aprendizaje inductivo que proporciona el teorema de Bayes, que permite
expresar la distribución posterior de los parámetros dada la matriz de votos, proporcional al producto de la verosimilitud por las distribuciones previas. Esta distribución es una distribución de alta dimensionalidad. En un modelo con n legisladores y m mociones, se tiene un total de n por d más m por d más 1 parámetros. En particular, en el caso de Colombia, teníamos 91 legisladores y 417 mociones. Eso nos llevaba a una distribución con 925 parámetros. Además, pues es una distribución que no tiene una forma analítica cerrada, no es conocida, por lo tanto se requiere de métodos computacionales para poderla aproximar. En este sentido, la distribución posterior de los parámetros, dada la matriz de votos, se explora utilizando cadenas de Markov-Monte Carlo. En particular, métodos como el muestreador de Gibbs y el método Monte Carlo hamiltoniano permiten hacer recorridos computacionalmente intensivos de ese espacio de parámetros, pues, de esta distribución, y de esta manera obtener muestras de la misma. Digamos que los métodos el proceso iterativo en el cual se basan estos algoritmos permite extraer muestras a partir de las distribuciones condicionales completas de los parámetros. Estas muestras se almacenan y se utilizan para aproximar cualquier cantidad de interés sobre esa distribución. Entonces, con esta estructura, con esta formulación del modelo y teniendo en cuenta pues la identificabilidad y estos aspectos computacionales, pasamos a hacer una simulación inspirada en los datos de estudio que evaluara las condiciones bajo las cuales se mantienen invariantes los resultados cuando se aplica pues el estimador en este contexto parlamentario. Tuvimos en cuenta diferentes configuraciones de legisladores de anclaje, tasas de datos perdidos, funciones de enlace y estados de información previa. Simulamos la matriz de votos Y a partir de la distribución muestral y luego realizamos inferencias sobre los parámetros del modelo a partir de la distribución posterior. Recreamos dos parlamentos, un parlamento que llamamos equilibrado, compuesto por dos grupos políticos, cada uno del 50%, y un parlamento desequilibrado que sigue el patrón de los datos de estudio, compuesto por 4 grupos políticos y cada grupo pues conservando los porcentajes de los datos reales. Todos los conjuntos se generan con 91 legisladores y 417 listas de votación. Bueno, en términos de la licitación de los hiperparámetros, tomamos como hiperparámetros de la distribución previa de los parámetros asociados a las listas de votación, una media de 0 y una varianza de 25, buscando una previa no informativa. Y para el caso de la distribución previa de los puntos ideales, tomamos como hiperparámetros una media de 0 y una varianza de 1, buscando establecer una noción previa de escala a través pues, de la distribución previa de los puntos ideales. Se eliminaron los datos perdidos, un total del 40% entre abstenciones e inasistencias. Y para la identificación de los parámetros del modelo se anclaron dos legisladores, uno en menos 1 y el otro en 1. Se utilizaron como criterios de información el DIC y el Y para comparar modelos y se llevó a cabo el monitoreo de la convergencia tanto para los datos sintéticos como para los datos reales y en todos los escenarios se reconoce que no hay evidencia de falta de convergencia. Bueno, en relación a los resultados de la simulación y en particular a la sensitividad de los legisladores de anclaje, se evaluaron 5 escenarios en los cuales se utilizaron como legisladores de anclaje legisladores ubicados en diferentes posiciones del espacio político, cercanos al centro, izquierda-centro, centro-derecha, diferentes distancias al centro y extremistas. Como ustedes pueden observar, al interior de cada parlamento, pues digamos que los criterios de información no tienen una diferencia muy amplia. Entonces, esto nos llevó a concluir que el modelo no se afecta por la elección de los legisladores de anclaje y que pues uno los podría elegir de manera arbitraria. A pesar de que este escenario pues no es el que se debe elegir, sí muestra una
como una diferencia contundente en términos prácticos en relación a los demás escenarios, pues porque solamente implicaría seleccionar 2 diputados que sean políticamente opuestos. Al contrastar el verdadero valor de los parámetros versus sus estimaciones en el contexto de la simulación, tanto para el parlamento equilibrado como para el parlamento desequilibrado, se observa pues que no se recuperan en la misma escala, y esto se debe a que el modelo no es identificable y pues las estimaciones recaen en una escala arbitraria. Es así como la escala real versus la escala arbitraria pues se comportan de manera proporcional con una tasa de variación constante en promedio, que la podemos cuantificar a partir de la pendiente de la recta que dibuja el dispersograma que tenemos en cada uno de estos gráficos. Bajo los 5 escenarios se tiene exactamente el mismo patrón. El que ustedes observan en la figura A y B es el patrón que se refleja bajo el escenario 4. Bueno, digamos que bajo todos los escenarios pudimos identificar que el modelo recupera los grupos tal y como fueron creados. En estos gráficos los puntos representan las medias posteriores de los puntos ideales y las líneas horizontales corresponden a los intervalos de credibilidad simétricos basados en percentiles al 95%. Podemos ver que aquellas estimaciones alrededor de 0 tienen intervalos de credibilidad de menor amplitud. En la medida que nos alejamos del centro del espectro político y nos ubicamos hacia el extremo, podemos identificar que tenemos intervalos de credibilidad de mayor amplitud y esto se traduce en una mayor incertidumbre en la estimación de los puntos ideales de los legisladores extremistas. Esto sucede tanto para el parlamento equilibrado como para el parlamento desequilibrado. Bueno, al evaluar la sensitividad a las funciones de enlace, para ello, pues calculamos nuevamente los criterios de información, pero además de ello contrastamos las estimaciones puntuales versus los valores reales de los puntos ideales. Podemos ver que las estimaciones con el enlace Logit y Probit se comportan de forma muy similar y ambas se recuperan a una menor escala. Y además de ello podemos identificar que no hay una diferencia contundente en los criterios de información. Esto nos conduce a concluir que realmente pues la elección del enlace pues queda a criterio del investigador y esto es concordante con los resultados que ya han presentado otros autores en el contexto norteamericano en términos de la elección de funciones de enlace para modelos de respuesta binaria univariante. En relación a la tasa de datos faltantes, contrastamos nuevamente 3 escenarios, 10% de datos faltantes, 40% de datos faltantes y 60% de datos faltantes. El contraste o en el eje X tenemos el porcentaje de datos perdidos por legislador, en el eje Y la amplitud del intervalo de credibilidad para los puntos ideales. Y las líneas horizontales, esta rojita y esta azul que ustedes ven aquí, son solamente líneas de referencia para que podamos observar qué es lo que sucede cuando pasamos de un escenario al otro. Y al pasar de un escenario al otro, lo que observamos es que a una mayor tasa de datos perdidos, pues tenemos una mayor incertidumbre en la estimación de los parámetros. Nuevamente, se hizo la estimación de los puntos ideales y se pudo corroborar que bajo todos los escenarios obtenemos los grupos tal y como fueron creados. La única diferencia es que pues vamos a tener una mayor amplitud en los intervalos de credibilidad. En relación a la sensitividad de las distribuciones previas, contrastamos 3 escenarios, un modelo sin previa jerárquica para los puntos ideales. Por otro lado, un modelo con previa jerárquica sobre la varianza de los puntos ideales y un modelo con previa jerárquica sobre la media y la varianza de los puntos ideales. Al contrastar el escenario con mayor jerarquización frente al escenario con menor jerarquías, pues vemos con los criterios de información que tampoco tenemos una diferencia muy amplia. Entonces, por parsimonía, nos quedamos con el escenario número 4. El escenario número 4 es el que prevalece en todos los análisis de sensitividad y es el escenario que conserva las características bajo las cuales hacemos la implementación con los datos reales. Es un escenario en el cual tenemos un 40% de datos perdidos, es un escenario en el cual hemos elegido la función de enlace Logit,
legisladores de anclaje políticamente opuestos y un modelo sin previas jerárquicas para los puntos ideales. Bueno, la aplicación la hacemos en el contexto del Senado de la República de Colombia, 2010-2014, un Senado en el cual tuvieron participación 10 partidos políticos y cuatro grupos: coalición, independientes, minorías y oposición. Este Senado es de importancia debido a su amplia actividad legislativa y también pues porque las mociones debatidas en este cuatrenio, digamos que tienen una relevancia política para nosotros, porque pues fueron esas mociones y esos proyectos de ley que se debatieron en el contexto de un proceso de paz. Entonces digamos que esas fueron como las razones para elegir este Senado y analizar las votaciones plenarias. Bueno, en el gráfico podemos observar las estimaciones de los puntos ideales de los 91 legisladores que hicieron parte del estudio. En color rojo tenemos a la coalición gobernante, en color verde tenemos a los partidos independientes o los miembros de los partidos independientes, en color azul las minorías y en color amarillo la oposición. Los legisladores de anclaje, en este caso, fueron Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, y Roy Barreras, para ese entonces perteneciente al partido de la U. Podemos ver que la coalición gobernante tiene pues un fuerte liderazgo en esta Cámara Legislativa. La mayoría, o bueno, todos sus puntos ideales se ubican al lado derecho del espectro político, y en el caso de la oposición todos los vemos ubicados aquí al lado izquierdo. Las minorías se ubican centro izquierda y los partidos independientes los vemos un poco más dispersos a lo largo del espectro político. Al segregar los puntos ideales por partido político, vemos que efectivamente están a un mismo lado todos los partidos de la coalición, pero vemos que el partido PIN se alinea con los partidos de la coalición gobernante. Quizás esto se debe a que el partido PIN es un movimiento derivado del partido tradicional o hegemónico liberal colombiano. Vemos que aquellos partidos que tienen una menor representación en la Cámara Legislativa, los que tienen menos curules, se ubican alrededor del centro del espectro político, y definitivamente el Polo Democrático, único partido en oposición, lo vemos todo recargado aquí hacia el lado izquierdo. El patrón que revelan los puntos ideales nos permite como identificar que el rasgo latente que subyace a las votaciones nominales de esta Cámara Legislativa no es ideológico, puesto que a un mismo lado del espectro político encontramos partidos como el liberal colombiano y el conservador colombiano, que históricamente han sido antagónicos en términos de esos ideales que fundamentan su colectividad. Entonces proponemos un rasgo latente no ideológico que divide el espectro, fragmenta el espectro político en oposición, no oposición, dejando en el lado no opositor a todos los partidos de la coalición gobernante, los partidos independientes y las minorías. Esta propuesta, esta fragmentación, revela un control del poder al interior de la legislatura. Bueno, una de las ventajas que se tiene cuando se trabaja desde el punto de vista bayesiano, este tipo de modelos, es que podemos hacer declaraciones de probabilidad sobre las estimaciones de los puntos ideales de sus diputados. En particular, podemos determinar la probabilidad que tiene un diputado específico de ocupar algún lugar o alguna posición en el espectro político. Digamos que analizamos los extremos del espectro político y el centro, y vimos que aquellos diputados que tienen una mayor probabilidad de pertenecer al extremo izquierdo del espectro político son aquellos que pertenecen pues al polo democrático, el partido en oposición. Y aquellos que tienen una mayor probabilidad de pertenecer al extremo derecho del espectro son aquellos que hacen parte de la coalición gobernante, pero de manera particular aquellos que pertenecen al partido de la U, un partido que fue fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En relación a los que tienen la mayor probabilidad de estar en el centro del espectro político, encontramos partidos como AICO, en representación de las minorías, en representación de los indígenas, y partidos como
Alianza Verde, que para ese entonces, para ese cuatrenio, todavía eran partidos con muy baja representatividad. Se podría decir que aún eran partidos emergentes en el contexto político colombiano. Entonces ahí vamos a encontrar minorías e independientes con una mayor probabilidad. Bueno, en relación a los parámetros de discriminación, clasificamos estos parámetros en aquellos que discriminan con respecto al continuo de políticas propuestas frente a los que no discriminan. Aquellos que discriminan, pues son aquellos cuyo intervalo de credibilidad no contiene el 0. Y de las 417 listas de votación, encontramos que alrededor del 60% discriminan con respecto a ese continuo de políticas propuestos, discriminan entre legisladores. Al contrastar el porcentaje de votos a favor frente a la estimación puntual de estos parámetros, vemos que aquellas listas de votación con porcentaje de voto positivo inferior al 40% tienen estimaciones puntuales negativas. Esto indica que legisladores con puntos ideales negativos incrementan su probabilidad de voto positivo. Un patrón inverso sucede para aquellas listas de votación con porcentaje de votos a favor superior al 70%. En estas listas no identificamos un patrón temático relevante, pero sí identificamos que alrededor del 88% de estas listas de votación provienen de iniciativa gubernamental. Las líneas verticales, estas líneas verticales que ustedes observan aquí, corresponden a los comicios desequilibrados, es decir, aquellos cuyo porcentaje de voto a favor es inferior al 2.5% o superior al 97.5%. Identificar estos comicios desequilibrados nos permitió ver que dentro de esas listas que no discriminan entre legisladores a lo largo del continuo de políticas se encuentran las listas unánimes, aquellas con un porcentaje de votos a favor del 0% o del 100%. Eso quiere decir que estas listas podrían ser eliminadas del análisis, puesto que no tienen información relevante para recuperar las preferencias políticas de los legisladores. También encontramos estas listas que se encuentran acá, suscitan la posibilidad de llevar este estimador a dimensiones superiores para ver la posibilidad de otros rasgos latentes que subyacen ahí a la votación de los legisladores. Bueno, finalmente por aquí nosotros evaluamos la bondad de ajuste del modelo y lo hicimos a partir de réplicas hipotéticas del fenómeno tomadas a partir de la distribución predictiva posterior. Lo que hicimos fue contrastar los datos replicados con los datos observados a través de estadísticos de prueba para revisar la bondad de ajuste y pudimos observar a través del valor P predictivo posterior que efectivamente pues hay un ajuste razonable, que este modelo recupera las características de los datos y hay un ajuste razonable a los datos de votación del Senado de la República de Colombia. Bueno, las conclusiones se direccionaron hacia la taxonomía, la simulación, la dimensión del espacio político y los legisladores pivote. La taxonomía propuesta nos permitió puntualizar cuestiones sustantivas y aspectos metodológicos que nos permitirían ampliar la investigación cuantitativa sobre la conducta electoral, electoral parlamentaria, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel de América Latina, donde hemos encontrado que pues, los estudios en esta dirección son escasos. En términos de la simulación realizada nos permitió identificar esas condiciones bajo las cuales son invariantes los resultados que se obtienen al aplicar este estimador en su versión estándar y en un contexto unidimensional. En términos de la dimensión del espacio político, digamos que nosotros lo que hacemos es proveer evidencia empírica de ese rasgo no ideológico que subyace a ese comportamiento electoral de los diputados en el escenario legislativo. El modelo unidimensional muestra un ajuste razonable a los datos de estudio y creo que permite de alguna manera pues mostrar que efectivamente el tema de la ideología pues como que no es el que direcciona esa votación parlamentaria en las cámaras, o por lo menos en esta Cámara Legislativa.
En términos de los legisladores pivote, bueno, hay algo muy importante que logramos con la aplicación o la implementación de esta metodología y fue individualizar la conducta electoral parlamentaria. Ningún estudio previo en el contexto colombiano lo había hecho y esto nos lleva a algo muy importante y es traer al análisis aquellos partidos que por su baja representatividad en la Cámara suelen excluirse de los análisis cuantitativos, como lo son las minorías o algunos partidos independientes. Entonces, digamos que ese es otro de los logros importantes al aplicar esta metodología a los datos del Senado de la República de Colombia. Bueno, los hallazgos de este trabajo han mostrado que el estudio cuantitativo del comportamiento electoral legislativo en Colombia es un campo emergente de investigación. Y bueno, yo diría un poquito más allá, yo diría que a nivel de Latinoamérica realmente hay muchas cosas por hacer. En términos de la taxonomía que proponemos, pues hay varias líneas que no cuentan con evidencia en Colombia ni en muchos países de América Latina, entonces sería muy interesante poderlo extender. Y en particular hay una línea que nosotros denominamos extremos votando juntos, que propone la aplicación de geometrías diferentes a la geometría euclidiana, específicamente geometrías esféricas que permitirían evaluar la geometría subyacente a esos espacios políticos y además analizar otros fenómenos que pues ya en el contexto de los Estados Unidos se ha comprobado que no tienen, que al ser examinados con el estimador estándar pues no abordan la problemática como de una manera adecuada. Entonces esta es una línea esta es una línea que no tiene aplicaciones en América Latina. Bueno, en términos de las abstenciones e inasistencias, bueno, la tasa de inasistencias y de abstenciones en Colombia es alta, tuvimos una tasa del 40%, y como estudios posteriores, pues está el indagar sobre ese mecanismo generador en esos datos perdidos para ver si de pronto hay algún tipo de estrategia política al interior del Congreso de Colombia que pues lo podamos evidenciar a través de esas abstenciones e inasistencias. Por el lado de las influencias, también es de trabajos futuros, inspeccionar la posibilidad de extender este estimador para evaluar la presencia de otros factores latentes en la conducta electoral de los parlamentarios. No sé, influencias de líderes políticos, influencias de grupos políticos. Digamos que eso todavía no lo cobijamos con esta implementación inicial. Como decía el profesor Rafael al inicio de la conferencia, ya hemos avanzado otro poquito y hace poco, junto con Juan Valero, Juan Sosa y mi persona, tuvimos la oportunidad pues de hacer una nueva publicación en la revista de Comunicaciones en Estadística, en la cual aplicamos este modelo para los datos del Senado 2006-2010, un cuatrenio anterior. En términos globales observamos unos resultados similares, pero fuimos un poquito más allá y es utilizar esas estimaciones puntuales en el marco de un modelo de regresión logística para examinar la relación que puede haber entre esos puntos ideales, entre esas estimaciones y el pertenecer o no, el pertenecer o no a un proceso de parapolítica. Estas son algunas de las referencias que pues se han utilizado para el desarrollo de este trabajo. Muchísimas gracias, los dejo con el vitral de la paz, que se encuentra en la cúpula del Senado del recinto, en la cúpula del salón del recinto del Senado de la República de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Yo perdí la conexión con la otra máquina, pero mientras me conecto sí, por acá, por el dispositivo. Entonces, nuevamente, agradecer a Carolina y está abierto el derecho de palabra, ¿no?, para el que quiera hacer alguna pregunta. Yo tengo una pregunta antes que los demás se animen a preguntar. Sé que puede haber algunas preguntas porque dentro de los asistentes están varios colegas que trabajan el área trabajan en la estadística bayesiana. Entonces también pudiera ser de interés. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? Como en el trabajo
ustedes consideraron una a priori normal, ¿verdad? Como ustedes. Sí. Entonces, bueno, evidentemente eso pudiera considerarse como un modelo de campo gaussiano latente, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿verdad? Se pudiera aplicar la metodología INLA, ¿verdad? Basado en los métodos de aproximación de Laplace, ¿verdad? Como alternativa a la metodología de MCMC, es decir, de cadenas de Markov de Monte Carlo con el muestreador de Gibbs, ¿no? Entonces, en este caso, ¿verdad? La pregunta específica sería si han considerado hasta los momentos esa alternativa. La Ya hemos metodología. empezado a hablar de la alternativa, pero hasta el momento nosotros no hemos hecho la estimación de estos parámetros utilizando métodos variacionales. Solamente lo hemos hecho a través de cadenas de Markov. Entonces, sí, esta es una de las líneas de investigación en términos técnicos, pero todavía no la hemos explorado. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Saludamos a Isabel Yatas, también profesora de la Universidad Simón Bolívar del CESMA, quien actualmente se encuentra en Francia. ¿Todavía está en Francia, Isabel? Hola, buenas tardes. Por aquí, buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, sigo en Francia y lamento, como dije cuando escribí, no haber podido entrar, entonces prefiero no hacer preguntas porque no seguí toda la charla, así que de todas maneras, lo que estuve escuchando suena interesante. Ya copié parte de las referencias, lo leeré y si tengo entonces una pregunta, pues haré la intervención por vía de correo. Sí, de todas maneras, la charla queda grabada, Isabel, cualquier cosa también. Excelente, excelente. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludos Hola, a todos. Saba. Hola, profe. Saludos a todos. Qué bueno saber de ustedes. Bueno, voy a felicitar a Carolina, muy buen trabajo. Sin embargo, me gustaría hacerle algunas preguntitas, ¿no? Por ejemplo, en la página 8 de tu presentación, tú defines la función, una función sí y una función phi, ¿no? Me gustaría Sí. saber cuál es la función de covarianza espacial que tú utilizaste allí, ¿no? Porque tipo exponencial, tipo amateur, o qué tipo para ver la parte espacial, ¿no? ¿Cómo modelas tú eso espacialmente? Pues, o sea, que no lo entendí Bueno, bien. ok, digamos que aquí en términos de ese modelamiento espacial, lo que estamos haciendo es escalar las respuestas binarias en un continuo, ¿sí? Pero no estamos mirando espacialidad en términos, no sé, tal vez de distritos, por áreas o cuestiones de esas, no lo estamos viendo de esa forma. Ah, ok. Eso me quedó la duda, ¿no? Sí. Lo otro, Carolina, que yo vi que cuando tú escribes la posterior, Sí. Tú calculas las marginales, me imagino, y Sí. usaste fue un GIS, o usaste un Metrópoli, o usaste el hamiltoniano. Okay. El hamiltoniano. Ok, perfecto. Sí. La implementación se hace en Stan y ahí usamos un hamiltoniano para pues hacer ese recorrido, esa exploración del espacio de parámetros de esta distribución. En altas dimensiones, exactamente. Sí. Es el que funciona bien allí, ¿no? Sí, funciona muy bien. Lo Sí, hicimos sí. con 80.000 iteraciones. Sí, y mira, y la otra cosa es, no pensaste en usar, por ejemplo, Winbook o Multibook, por ejemplo.
No hemos explorado todavía otras alternativas. Digamos que eso está dentro de esos detalles técnicos, como lo mencionaba ahorita para el profesor Rafael. Solamente hemos explorado STAN y con, digamos que métodos en CNC, pero sí, aquí hay muchas cosas por hacer todavía. Este es un trabajo que todavía nos abrió como muchas líneas y bueno, digamos que estos son los resultados iniciales y ha sido bien bonito porque nos ha permitido comprender o dar evidencia empírica de fenómenos que no se habían estudiado desde la parte cuantitativa, pues en ciencia política, por lo menos en Colombia. Ok, muchas gracias. Felicitaciones. ¿Alguna otra pregunta o comentario? En el chat no hay nada, ¿verdad? Comentarios. Yo Vamos a ver. no veo algo en el chat. Sí, no, felicitaciones, sí, que Diré. de Cire Villalta, también felicitaciones de Angélica, que aparece como Isilda aquí. Y nuevamente agradecer y felicitar a Carolina por la presentación. Un comentario adicional es que se están haciendo también contactos con el Senado paraguayo. Yo ya le había comentado a Carolina, ¿verdad? Y es posible que esta metodología se pueda aplicar también con datos de allá del Senado de Paraguay. Yo invité a las personas, pero aparentemente debe ser que se les presentó un problema de conectividad y entonces no pudieron asistir. Después de todas maneras verán la charla y ya probablemente contacten a Carolina también para ya esta sentencia. Hay un comentario aquí que sería interesante usar esos modelos para las próximas elecciones en Venezuela, ¿verdad? Bueno, en realidad el modelo se utiliza para la elección ya dentro del Senado como tal, ¿verdad? Entonces sería, en cualquier momento se puede usar, pero ahí la dificultad, ¿verdad? Está en el acceso a los datos, Carolina, ¿verdad? Sí. Evidentemente, ¿no? El tener acceso, de hecho, en el documento de revisión que en este momento ya estamos sometiendo, precisamente expresamos eso. En América Latina, acceder a este tipo de datos no es tan inmediato. Digamos que en Estados Unidos uno encuentra los datos súper bien recolectados como desde los años 50, pero por lo menos en el caso de Colombia se está haciendo un registro sistemático de estos datos a partir del año 2006, o sea, recientemente. Hay países de los que no se tiene registro si estos datos se consolidan. Y lo otro es que, bueno, estructurar la base de datos y organizar todo lo que implica para la implementación del modelo, pues también es un trabajo dispendioso precisamente porque pues no tenemos como esa disponibilidad de los datos y esa rigurosidad para irlos sistematizando tal cual como se necesitan para implementarlos en este tipo de modelos. Muchas gracias, nuevamente. ¿Alguna pregunta adicional, comentario? No habiendo entonces más preguntas, entonces agradecer nuevamente a Carolina. Si hay alguna pregunta adicional, la pueden contactar vía correo electrónico, ¿verdad? Los asistentes casi todos tienen contacto conmigo, o sea que cualquier información respecto de cómo contactar a Carolina, entonces la pueden hacer a través mío, no hay ningún problema también. Entonces, esta semana vamos a tener otra actividad el día viernes, a la cual están invitados, donde vamos a exponer un par de trabajos que se presentaron la semana pasada en el primer Congreso Paraguayo de Estadística. La primera de las charlas la va a dar un estudiante, es un trabajo que hicimos con un grupo de estudiantes de uno de los cursos, y va a ser un análisis textual de un discurso, el discurso de memoria y cuenta de Nicolás Maduro de este año también. Entonces, un tema también que ha venido trabajando también Juan Camilo Sosa también, quien también nos va a poner el mes que viene una charla.
Y también se va a empezar después, posteriormente, yo voy a dar una charla sobre recursos abiertos en estadística y ciencia de datos y algunas estrategias para mantenerse actualizado. Y esta misma semana se va también a empezar a difundir las charlas del mes de abril también, donde vamos a tener 3 charlas también, entonces estén atentos a las redes sociales y a WhatsApp, que siempre se está enviando la información. Y bueno, y se agradece además la difusión de estas actividades también en cada una de sus redes de colegas y aliados también. Bueno, entonces muchísimas gracias, Carolina. Entonces, un gran saludo allá a los colegas de Colombia. Bueno, muchísimas gracias, profesor Rafael, a los asistentes. Con gusto estaré atenta a responder cualquiera de sus inquietudes y bueno, muchas gracias también por la invitación de los eventos que continúan. Bueno, gracias a los asistentes. Entonces, bueno, damos por concluida entonces la sesión del seminario. Muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.